No se preocupen, vamos a revisar estos textos, vamos a entender de qué nos están hablando y vamos a realizar los ejercicios pertinentes, ¿vale? Entonces, para este ámbito vamos a revisar noticias y documentos administrativos. ¿Pero a qué se refiere con cada uno? Yo les pongo por acá unas definiciones que nos dice que una noticia es un tipo de texto periodístico, justo lo que nos decía esta Linda, ¿no? Va a tratar de narrar o de contar, sí, pues algún evento novedoso, actual, pero sobre todo que sea de interés público, es decir, que le interese o sea pertinente para el público al que está dirigido. Estas noticias son fruto de la recopilación de información, ya sea de uno o varios periodistas, porque estuvieron presentes en el lugar de los hechos o porque consultaron con quienes los estuvieron. Y se diferencian de otras formas de comunicación periodística porque debe transmitirse de la manera más objetiva posible, sin dar cabida a subjetividades ni datos autorreferenciales del periodista. Si recuerdan, en la parte de hechos y opiniones, en el tema que revisamos, las noticias aquí entrarían en este como ámbito de solo informar hechos. O sea, se pueden comprobar y responden a preguntas como, por ejemplo, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Quiénes? Etcétera. Entonces, son hechos que son comprobables, es decir, nosotros si por ejemplo, asistimos a la escena o al lugar de los hechos o preguntamos con quienes estuvieron ahí, vamos a poder corroborar la información. Las noticias tienen una serie de características que deben cumplir para ser consideradas como tal. Son escritas de forma narrativa, es decir, se escriben a modo de relato. Su composición debe ser objetiva e impersonal, lo que les decía, quien escribe, en este caso el periodista, no puede opinar acerca de lo que él cree o lo que él piensa, ni tomar posición al respecto, solo debe hacer referencia a lo acontecido. Tiene que abordar temas novedosos, recientes o de la actualidad y que sean relevantes para la opinión pública. O sea, nadie compra el periódico para enterarse de noticias de hace 10 años. O sea, eso no tiene sentido. Deben estar escritas en un lenguaje divulgativo, no especializado y que permita a cualquier persona acceder a la información. Es decir, si nuestros abuelitos de 80 años van y compran el periódico, deben ser totalmente capaces de entender lo que está, o lo que los periodistas tratan de informar. La información debe estar jerarquizada de modo tal que los detalles deben ser lo más concretos posibles. O sea, tiene que tener una estructura, tiene que tener un orden para que el relato pues sea comprensible y retrate lo más fielmente los hechos. Pueden ser orales o pueden ser escritas, incluso audiovisuales, dependiendo del soporte noticioso. Por ejemplo, tenemos el periódico, tenemos periódicos digitales, también tenemos los noticieros en la tele o en el radio, tenemos diferentes podcasts, etcétera. O sea, ya depende de, del medio en el que se transmita. Ujú. ¿Alguna duda con esto? Ninguna duda. ¿Las demás? No, por mi parte igual tampoco ninguna duda. Súper. Quiero hacer mucho hincapié y esto quiero que no se les vaya a olvidar. Esta información no es que se las vayan a preguntar en el examen, o sea, no van a venir preguntas de cuáles son las características de una noticia. O sea, eso no. Lo que nos va a ayudar a hacer la revisión pues de estos temas es que logremos entender a mayor profundidad los textos que nos están colocando en el examen. Si yo entiendo qué es una noticia, cuáles son sus características, cómo debe de estar escrita, entonces puedo llevar mi lectura a un poco de más profundidad. Entonces voy a saber en qué aspectos debo poner atención
porque después sí me van a hacer preguntas acerca del texto, por ejemplo, noticioso, ¿no? O de la noticia que me pongan ahí en el examen y que pues yo debo de leer. Y lo mismo nos va a pasar con los textos administrativos. No es que nos vayan a preguntar acerca de ellos, sino que nos van a poner un texto de tipo administrativo y nos van a hacer preguntas con respecto a ello. Entonces, para esta parte, Jenny, ¿me ayudas a leer qué son los textos administrativos? Sí, claro. Textos administrativos. Los textos administrativos son documentos que se utilizan para comunicar, informar y estandarizar la comunicación entre la administración y los ciudadanos. Se caracterizan por ser formales, tener estructuras rígidas y utilizar un lenguaje culto. Con los textos administrativos, los individuos y grupos sociales establecen relaciones de comunicación con organismos de la administración pública o privada dentro o fuera de la misma institución. Muchas gracias. En este caso, hace referencia. Bueno, para empezar, ¿quién es la administración y quiénes son los ciudadanos? ¿No? Los ciudadanos, pues en este caso seríamos nosotros, aquellos que redactan, ¿no? Un texto administrativo, dependiendo de la situación, y la administración sería aquellos que se encargan de alguna institución o de administrar, sí, alguna institución ya sea pública o privada. Por ejemplo, si queremos solicitar algo al, no sé, al gobierno municipal, entonces los encargados en las oficinas serían o fungirían el papel de la administración y nosotros, los ciudadanos, vamos a solicitar algo, no sé, por poner un ejemplo. Si fuera el caso de una institución pública, digo privada, nos estaríamos refiriendo quizás, por ejemplo, a los dueños de una empresa o a nuestros jefes en caso de que pues trabajemos, al director de una escuela, no sé, etcétera, ¿no? Ya depende de la situación en la que nos encontremos y quién redacta el texto. Para ello, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de textos administrativos. Por un lado, hay a los que conocemos como informativos y pueden ser circulares, cartas, correos electrónicos o saludos. La intención aquí de estos textos es informar, informar acerca de algo, de algún quizás evento o, por ejemplo, una circular en una escuela puede ser que nos avisen acerca del próximo festival, ¿no? Algo así. Recordemos que todos deben estar escritos en un lenguaje formal y todos siguen una estructura. Para el caso, por ejemplo, de los resolutivos, vamos a poder encontrar quizás convocatorias, citaciones, notificaciones, requerimientos, emplazamientos, diligencias, suplicatorios, demandas, sentencias, recursos, mandamientos, edicto, así. Una larga lista, muchos ejemplos. Esto es, por ejemplo, muy común en instituciones administrativas públicas, ¿no? Por ejemplo, que el gobierno lance convocatorias o quizás los procesos en demandas cuando te notifican de una demanda o cuando te notifican acerca de alguna cita, etcétera. Los normativos o prescriptivos, en este caso, pues sí ya le pertenecen a las instituciones públicas, porque redactan leyes, decretos, reglamentos y órdenes. Ujú. Bueno, también en la parte de reglamentos y órdenes pueden ser otro tipo de instituciones. Y en federatarios nos habla de actas, memorias y certificaciones. Por ejemplo, nuestras actas de nacimiento, ¿no? Eso solo los emite la federación porque es quien lleva como el registro. Y bueno, estos son los tipos de textos con los que vamos a estar trabajando en esta parte. Si se dan cuenta, em, nos habla de ámbito de participación social. Y entonces nos van a poner textos que son de interés público, o sea, que son de interés de la sociedad. Por ello es que vamos a trabajar con estos. Entonces, como primera parte, vamos a tratar de hacer la identificación de información. Es decir, reconocer quizás algunos datos, algunos hechos
dónde están ubicados en el texto y posteriormente, pues que podamos responder preguntas al respecto. En el caso de, pues, de lo que estamos tratando en la participación social, como les decía, los textos son principalmente funcionales, deben ser prácticos y tienen como objetivo informar o guiar sobre situaciones de la vida cotidiana, o sea que sean de interés público. Pueden ser justamente las noticias, documentos administrativos, instructivos, anuncios o cartas formales, porque son cosas que la sociedad necesita y le interesa. Para identificar información en estos contextos, eh, implica que localicemos y comprendamos cuáles son los datos claves que pueden ser ya sea explícitos o implícitos en el texto. O sea, que estén ahí puestos, colocados como tal y que los podamos ver y entender, o que tengamos que deducir a partir de la información que nos muestran, pues qué es aquello que nos quieren como dar a entender. Ujú. Esta habilidad es fundamental para que podamos interpretar correctamente los mensajes y tomar decisiones informadas. Para ello les comparto como algunas estrategias que nos van a ayudar a identificar esta información. Por ejemplo, la localización de datos explícitos. En esta parte vamos a buscar fechas, nombres, cifras, lugares o acciones claras. Y son esos datos que son clave para entender qué fue lo que sucedió, cuándo, quién, por qué, etcétera. Em, para ello podemos usar los encabezados o palabras clave como guía. En el caso de la información implícita, es importante que podamos analizar el tono del texto o el contexto como tal. ¿A qué se refiere con tono? ¿Qué es lo que trata de transmitir? ¿Qué emociones trata de transmitir el texto que estamos oyendo o leyendo? Por ejemplo, si es una noticia que trata de alarmar, entonces va a utilizar adjetivos, va a utilizar palabras, va a utilizar un tono de alarma, de quizás un poco de miedo, de escandalización, porque pues ese va a ser como su intención. Y es muy útil que nos preguntemos qué intenciones tiene este mensaje, qué trata de transmitirme esto que estoy leyendo. Y para poder identificar la información que es más relevante, es necesario que el texto y el contenido respondan a las preguntas básicas que ya conocemos, ¿no? De siempre. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? Más tarde en la semanita, si quieren regresar a la presentación y con más calma, en algunas diapositivas, si pueden ver, hay algunos links que yo les propongo, ya sea porque de ahí saqué la información o que les sirvan para profundizar en esta parte de cada uno de los temas si es que no quedó muy claro. Pero eso pues ya lo hacen ustedes de manera individual, solo como para recordarles el dato. Ujú. Entonces, una vez que ya identificamos, por ejemplo, la información importante, qué es lo que nos quiere dar a entender, qué datos son importantes y dónde se ubican en el texto, también es importante que identifiquemos la estructura común en cada uno de los documentos que revisemos. En este caso, los documentos administrativos van a tener como de manera principal tres partes. Un encabezado, el cuerpo, tal cual del texto, y un pie, en este caso como un pie de página. La estructura general de un documento administrativo se puede complicar o desarrollar según el tipo de documento. Normalmente estos documentos son muy rígidos, o sea, tienen ya una estructura muy sólida y ampliamente usada. Es decir, si nosotros como que queremos vernos muy innovadores y cambiarle la estructura al texto que estamos redactando, probablemente pierda consistencia o pierda orden y no podamos expresar aquello que necesitamos que pues nos entiendan, ¿no? Esto ya son como reglas, ¿no? Entonces, en la parte de encabezamiento, pues vamos a poder encontrar la información básica
y de manera sintetizada lo que trata el documento. Información importante como lugar, fecha, el emisor, el receptor y qué asunto. Por ejemplo, en cartas de petición o en oficios para solicitar algo, pues normalmente va a ir arriba el lugar y la fecha en el que se emite, también quién está escribiendo o a quién va dirigido y el asunto que desea tratar. Posteriormente, en el cuerpo, pues ya es la parte central del documento y vamos ahí a desarrollar el mensaje. En el caso de que estemos, por ejemplo, solicitando algo, pues ya ahí vamos a escribir en amplio qué es lo que tratamos de solicitar y por qué. Y finalmente, al pie de la página vamos a incluir la antefirma, la firma, em, quizás algún sello, alguna copia, un pie de página, etcétera. Ya dependerá a quién nos estamos dirigiendo y de qué institución se trata. Por ejemplo, pues ya ahí vamos a firmar quién solicita o escribe, cuál es, por ejemplo, el puesto que tiene. No sé si soy, mm, no sé, presidenta de la organización de trabajadores, ¿no? Y ya, pongo ahí, pues, a quién represento. Si mi organización lleva algún sello, quiénes firman, etcétera. Entonces, esta es como la estructura general de este tipo de documentos. Entonces, nos va a ayudar justamente a identificar la información. Y vamos a ver un ejemplo. Linda, ¿nos ayudas a leerlo? TV. The News. El pasado lunes en el centro de la ciudad se inauguró el Festival de las Culturas 2025, un evento que reúne artistas y expositores de más de 20 países. Durante la ceremonia, el alcalde destacó la importancia de la universidad cultural y la colaboración internacional. Las actividades incluirán exposiciones de arte, música en vivo y muestras gastronómicas. El festival estará abierto al público hasta el domingo, con entrada gratuita en la mayoría de sus actividades. Muy bien. Y ayúdanos con la primera pregunta. ¿Qué evento se menciona en el texto? ¿La contesto? Sí. Sería la C, el Festival de las Culturas 2025. Caray. Pues están mis respuestas. Pero sí, el Festival de las Culturas 2025. Muy bien. Monse, ¿nos ayudas con la siguiente? ¿Cuántos días durará el festival? A, hasta el próximo lunes. B, hasta el domingo. C, durante un mes. ¿Tu respuesta? ¿Hasta el domingo? Ujú, muy bien. Jenny, ¿nos ayudas con la tercera? Sí. ¿Cuáles son algunas de las actividades que se incluyen en el festival? A, conferencias y seminarios. B, exposiciones de arte, música y gastronomía. Y C, competencias deportivas. Tu respuesta. Y la respuesta sería la B. Ujú. Y alguien más que me ayude con la última. Si quieres yo. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el propósito principal del festival según el alcalde? A. Promover la diversidad cultural y la colaboración internacional. B. Incrementar el turismo local. O C. Generar ganancias para los organizadores. Sería la A. Ujú, promover la diversidad cultural y la colaboración internacional. Muy bien. Vamos con la siguiente parte. Una vez que hemos sido capaces de identificar información dentro de los textos, el siguiente paso sería interpretarla. ¿A qué nos referimos? Pues a que podamos entender qué es aquello que nos quieren decir. Para ello, es importante que podamos entender la comprensión de implicaciones en noticias. ¿Y a qué nos referimos con esto? Los noticieros, los reporteros, los medios de comunicación, etcétera, o sea, el actor que ustedes le quieran poner, juegan un papel importante
a la hora de transmitir información. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que ellos escriban, la mirada que le den, el posicionamiento que tomen, lo que traten de informar, pues es que se va construyendo de alguna forma nuestra percepción del entorno y de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Eh, de forma que, por ejemplo, los noticieros o los diarios nos reportan alguna noticia, algún acontecimiento o algún hecho, no son, no son tomados al azar o no son casualidad. Normalmente requieren pues de un estudio, de una aprobación. eh, También influye mucho el contexto político y social sobre aquello que informan o no. Si nos podemos dar cuenta, no todos los noticieros o los diarios nos informan de lo mismo. Y si sí lo hacen, nos lo informan de manera diferente. Y también utilizan lenguaje diferente, posiciones políticas distintas. Quizás, por ejemplo, si algún diario es apoyado por algún partido político, entonces su escritura va a favorecer a ese partido. Sin embargo, por ejemplo, si pertenecen a la oposición, entonces no van a escribir de manera tan favorable a eso. ¿Me dan un segundo? Dejen reviso que están tocando la puerta. Sí, Pi, no te apures. Ya, chicas, una disculpa. ¿En qué me quedé? Así. Perdón, ya. En esta parte de lo que nos tratan de informar y qué implicaciones tienen, ¿no? Es importante que nos podamos dar cuenta que aquello que leemos o que escuchamos va a influir y moldear nuestras opiniones y comportamientos. Por ejemplo, en el caso de las noticias falsas, pues sus riesgos pueden ser pues importantes o mayores porque generan confusión, desinforman a la población y pues acarrean una serie de problemas. Además, yo les pongo por acá que cumplen con una función orientadora, permitiendo a los individuos entender su contexto social y político que los rodea. Eh, Insisto, dependiendo de a quiénes leamos, cómo los leamos y qué tanta comprensión tengamos o no acerca de lo que nos quieren decir, es que se va a ir formando nuestra opinión acerca de lo que pasa en nuestro contexto. ¿Por qué les digo todo esto o por qué es importante revisar todo esto? Es porque este, quiero que logremos entender aquellas cosas que no son explícitas dentro de lo que leemos, ¿no? O sea, por ejemplo, un noticiero no nos va a decir, no votes por el PAN porque, o sea, no van a ser tan explícitos. Sin embargo, en su forma de informar o de sí, de redactar, pues se van a ver desfavorecidos aquello con lo que no están de acuerdo. Entonces, que podamos darnos cuenta de eso es una habilidad importante, no solo en, por ejemplo, en este caso en las noticias, sino en todos los artículos que leamos o en aquello que escuchamos o que vemos en redes sociales. Y para ello vamos a revisar otro ejemplo. Ay, en este sí se ve mi respuesta. Bueno, no importa. Antes de que nos acabe el tiempo de la reunión. Monse, ¿nos ayudas a leer, porfis? La noticia, Sí, y lees la primera pregunta y también la respondes, porfis. ok. The News. El Ministerio de Medio Ambiente anunció nuevas regulaciones para reducir el uso del plástico de un solo uso en todo el país.
A partir del próximo mes quedará prohibido la venta de bolsas, popotes y utensilios de plásticos desechables en establecimientos comerciales. Esta medida busca disminuir la contaminación en los océanos y proteger la vida marina, ya que es más del 60% de los desechos que llegan a las playas son de origen plástico. Sin embargo, algunos sectores empresariales han expresado preocupación, argumentando que la medida aumentará los costos de producción debido a la necesidad de usar materiales alternativos más caros. ¿Cuál es el propósito principal de la nueva regulación anunciada por el Ministerio del Medio Ambiente? A. Reducir el uso de plásticos de un solo uso. B. Aumentar las ventas de materiales biodegradables. C. Estimular el comercio internacional. D. Mejorar la infraestructura del reciclaje. Y sería la A. Ok, reducir el uso de plásticos de un solo uso. Ujú, muy bien. La segunda, no sé qué me hizo PowerPoint, pero pues ya está contestada. ¿Qué sector ha expresado preocupaciones sobre las nuevas medidas? Pues ahí nos lo dicen, ¿no? Los sectores empresariales. Jenny, ¿nos ayudas con la tercera pregunta? Sí, la implicitación ambiental tiene la implementación de esa regulación. ¿Habrá un aumento en la producción de plásticos desechables? B. Se reducirá, perdón, la contaminación en los océanos y se protegerá la vida marina. C. Las empresas reducirán costos de producción. D. El turismo en las playas disminuirá. Respuesta. Dije, busco las respuestas. Bien. Ok. Es la de... Ay, es que es la de habrá un aumento de producción de plásticos desechables. No. Mm, A ver, otra vez la pregunta. ¿Qué implicación ambiental tiene la implementación de estas regulaciones? ay, es que no la veo. Linda, ¿me ayudas? Sí, se reducirá la contaminación de los océanos y se protegerá la vida marina, que sería como en la parte donde dice se busca proteger la vida marina, ya sea un 60%. Bueno, eso. Ujú. ¿A qué se refiere con implicación ambiental? Como el cambio, como lo que va a pasar. Ujú, es decir, o sea, ¿qué aspectos, justamente como qué cosas van a pasar, qué se busca? No sé cómo profundizar más esta parte como para que se entienda la pregunta. Sí, como qué va a pasar ambientalmente a la hora de que se apliquen estas regulaciones, que es, Jenny, a lo que se está refiriendo la pregunta. Que la idea justamente del ministerio es que justo se reduzca la contaminación para proteger la vida marina, ¿no? Y aquí no lo pone. Esta medida busca disminuir la contaminación a los océanos y proteger la vida marina, ya que más del 60% de los desechos que llegan a las playas son de origen plástico. Entonces, no está puesto de manera como muy explícita, o sea, no utiliza la palabra implicación ambiental, pero sí nos dice que es aquello que puede pasar o que buscan que pase. Ujú. ¿Dudas? No, no tengo ninguna. Jenny, ¿dudas? no, tampoco tengo duda.
Ok, entonces vamos con la siguiente parte. Entonces ya revisamos qué implicaciones tiene alguna de las noticias. En este caso, por ejemplo, si buscara desinformarnos o si buscara alarmarnos, quizás utilizaría pues datos más gravosos o quizás hasta falsos. Nos pondría como quizás algunas consecuencias muy fatalistas, etcétera. Y eso hablaría de la intención que tiene, por ejemplo, el noticiero de lo que quiere transmitir. Entonces, ¿qué implicaciones va a tener eso? Pues alarmar a la sociedad, ¿no? Como en ese ejemplo. Sin embargo, por otro lado, es importante que analicemos la claridad y la precisión de eso que se nos está poniendo, de esos datos que nos están dando, de lo que trata de transmitirnos por medio de hechos o de argumentos. Entonces, cuando vamos a revisar, ya conocemos cómo es la estructura, cuáles son sus características, qué implicaciones tiene esa información que nos está dando. Entonces, vamos a pasar a revisar si es claro y preciso aquello que trata de informar o aquello que nos trata de decir. En este caso, este análisis de claridad y precisión en documentos va a ser una habilidad fundamental para que podamos comprender y evaluar em, estos documentos, aquello que tratan de decirnos. Pueden ser reglamentos, contratos, instructivos, avisos, etcétera. ¿A qué nos referimos con claridad o cuando un documento es claro? Este es claro cuando la información que presenta, número uno, es comprensible y número dos, es fácil de interpretar para su público objetivo. Por ejemplo, si se trata de, ¿qué les gusta? Un reglamento de parque. Debe ser comprensible para todos y de fácil acceso para su público. Es decir, que desde el niño, porque es un parque, hasta el adulto más grande pueda entender qué trata de expresar ese reglamento y entonces así va a ser fácil seguir las reglas, entonces, porque es claro, va a evitar el uso de términos ambiguos o complicados que dificulten su comprensión. Aquellas palabras, por ejemplo, que son muy complejas o que no son utilizadas como ahora sí que como en el contexto social en el que se encuentra, pues entonces van a carecer de claridad y de sentido dentro del texto. Y con la precisión nos referimos a cuando incluye información concreta. Debe ser relevante y suficiente, evitando generalizaciones, omisiones o datos incorrectos. La idea es que sea lo más preciso, lo más claro, debe informar y debe ser accesible a todo el público, o bueno, al menos al público al que pretende dirigirse. Se va a cerrar nuestra reunión, chicas. 5 minutos y volvemos a entrar a la misma liga, ¿vale? Ya para revisar esta última parte. Súper. Y ya para finalizar, vamos a ver cómo evaluamos. Y en este caso, vamos a tratar de identificar en los textos sesgos o intenciones del emisor. ¿A qué me refiero con esto? La detección de sesgos o intenciones del emisor es una habilidad que vamos a buscar desarrollar para interpretar estos textos que son de participación social, como ya lo vimos, las noticias, columnas de opinión, campañas publicitarias, etcétera. Este tipo de análisis nos va a permitir identificar qué perspectiva tiene el emisor acerca de aquello que nos está informando y evaluar si su mensaje o, más bien, evaluar si su mensaje tiene un propósito objetivo o subjetivo, lo cual es clave para tomar decisiones informadas. ¿A qué nos referimos con propósito objetivo o subjetivo? Por ejemplo, si es objetivo y trata solo de informar o de notificar, pues va a apegarse
a eso, ¿no? Al contenido, a los hechos como tal. Y si es subjetivo, pues en su intención se va a dejar ver que pone creencias u opiniones. Vamos a poder encontrar diferentes intenciones de los emisores, no de aquellos quienes escriben, que es la meta que tiene al comunicar un mensaje. Si recuerdan, esto ya lo habíamos revisado con anterioridad en las otras sesiones, pero lo vamos a retomar un poquito otra vez. Las intenciones del emisor las vamos a poder ver en diferentes tipos de textos, no solo en las noticias o en los documentos administrativos, sino en muchas variedades de textos. Porque la intención es que logre causar en nosotros algo. Por ejemplo, si solo busca informar, entonces nos va a proporcionar datos o hechos objetivos. Si trata de persuadirnos, van a tratar o a intentar influir en nuestra opinión o comportamiento. Si quieren promocionar algo, van a resaltar algunos de los aspectos o características de aquello que están promocionando para fomentar su aceptación. Em, Mucho es el caso, por ejemplo, de las campañas publicitarias. Buscan que aceptemos un producto o algún servicio. Y criticar puede ser señalar defectos o problemas. Para que podamos detectar sesgos, pues hay que entender a qué se refiere con un sesgo. Y lo vamos a poder ver dentro de los textos, es esta inclinación o preferencia hacia una idea, persona o grupo. Puede influir en la forma en la que se presenta la información, puede ser intencional, en este caso lo conoceríamos como la manipulación, o no intencional, y nos van a poner ahí percepciones inconscientes. Hay diferentes tipos de sesgos. Puede ser un sesgo informativo eh, a la hora, por ejemplo, de estar narrando o escribiendo una noticia, podemos hacer solo una selección parcial de datos. Decidimos informar solo algunos hechos y omitir otros. Vamos a poder encontrar también sesgos de confirmación. Por ejemplo, estos van a tener un enfoque en información que apoya a un punto de vista. Por ejemplo, como la noticia de todo lo que hubo con los artesanos en el centro, muchos noticieros o reporteros hicieron sus reportajes, escribieron sus noticias, y podemos ver algunos que de alguna manera no explícita dejaban ver su posición acerca del apoyo que se le da, por ejemplo, al gobierno, ¿no? O sea, como que estaban de acuerdo con que se hiciera esta limpieza en el centro, porque incluso utilizaron esa palabra, limpieza. También, por otro lado, vamos a encontrar un sesgo emocional y aquí vamos a poder ver que utilizan palabras o imágenes que apelan a nuestras emociones, a tratar de causar sentimientos en el público. Y finalmente, el sesgo de omisión, que es una exclusión totalmente intencional de información que sea relevante. Es decir, no te digo aquello que es importante o relevante dentro del contexto que estoy informando. Para ello, al igual que en las otras ocasiones, yo les dejo aquí un par de ejercicios para que podamos ir identificando las intenciones comunicativas. Por tiempo, porque ya son las 11:10, ustedes díganme, ¿las revisamos de una vez? ¿Las vamos contestando o prefieren contestarlas ya de manera independiente de cada una? Yo como quieran las demás, no tengo problemas con el tiempo. Ok, chicas, Yo también como quieran las demás. Monse, Mande, maestra. eh,
¿Tienes tiempo para que contestemos todas juntas las actividades o prefieres hacerlas de manera individual ya en tu casa? Individual, es que voy a salir a trabajar y ya no me da tiempo Ok, para verla. no te preocupes. Entonces, termino el tema y ya si quieren, Linda y Jenny nos quedamos y Monse las haces de tarea. Entonces, Está bien, maestra. me voy a pasar ya la última parte para que te puedas retirar y nosotras ya concluimos con esto. Por otro lado, después ya de haber identificado, por ejemplo, si hay algún tipo de sesgo o cuál es la intención de lo que nos tratan de comunicar, vamos a verificar si esta información que nos están dando cumple su propósito. Es decir, si ya identificamos que trata, por ejemplo, de persuadirnos, vamos a revisar si aquello que nos están poniendo, pues realmente logra persuadirnos o no. Y para esto vamos a analizar si el mensaje logra su objetivo por el cual fue creado. En el ámbito de participación social, los textos pueden tener propósitos, como ya lo vimos, de informar, persuadir, solicitar o instruir. Un texto eficaz debe ser claro, relevante y apropiado al público, como ya lo revisamos, y debe de cumplir con su función específica. Por ejemplo, si yo redacto un oficio para solicitar algo y nunca pongo qué solicito, pues entonces no es un texto eficaz, no cumple su propósito y tampoco es relevante porque no logra cumplir con aquello para lo que fue creado. Y para ello, yo les comparto una lista de elementos que son claves para poder evaluar si estos textos logran su eficacia o no. Primero vamos a identificar cuál es el propósito comunicativo. Vamos a tratar de entender qué es aquello que quiere lograr en nosotros. Número dos es identificar cuál es la audiencia objetivo. Por ejemplo, si está diseñado para un público específico y si utiliza un lenguaje adecuado para esa audiencia. La claridad del mensaje, por otro lado, es que nosotros podamos evaluar si el texto es comprensible y si es directo. Tiene que evitar ambigüedades o una sobrecarga de información, es decir, si está sobrecargado de texto, si tiene mucha redundancia, si repite pasos, en el caso, por ejemplo, de un instructivo, pues entonces no hay claridad en el mensaje. Tiene que tener también una organización y una estructura. Vamos a analizar si tiene una secuencia lógica, por ejemplo, si está organizado en forma jerárquica, por ejemplo, pues no podemos encontrar el título o el encabezado a la mitad del texto, porque entonces eso ya no respeta la organización. Y finalmente, si la presentación visual es adecuada, es decir, si es, por ejemplo, si tiene un buen diseño, si es como agradable también a nuestra vista, el uso de colores, la organización de las imágenes, etcétera. También vamos a revisar si tiene evidencia y soporte. Vamos a tener que comprobar, por ejemplo, si en nuestro texto se incluyen los datos suficientes, ejemplos o argumentos que respalden el mensaje que nos están dando. Y finalmente vamos a considerar o a evaluar cuál es su impacto. Es decir, vamos a decir si sí o si no logra el propósito comunicativo que tenía, que en este caso pues pueden ser diferentes, ¿no? Dependiendo del texto que estemos revisando. Y una vez que logramos identificar como todas estas partes y todas estas características, vamos a analizar si eso que nos presentan, si ese contenido es suficiente y si es de calidad. Con esto nos referimos a que la cantidad de información que nos es presentada, pues si nos ayuda o no, por ejemplo, a tomar decisiones informadas. Hay que garantizar que se cubra adecuadamente todas las dimensiones. En el caso, por ejemplo, de documentos administrativos, ya sea una carta, una circular, una notificación, etcétera, vamos a evaluar si, por ejemplo, la información que está ahí puesta, pues es suficiente, es clara para que
se lleve a cabo lo que se pretende. Por ejemplo, si en una circular informativa yo no pongo la información completa, entonces el objetivo no se cumple y la suficiencia de datos no está, o sea, no se logra. Por otro lado, en el caso de la pertinencia, implica que los datos pues, sean relevantes, que de verdad ayuden al propósito que tiene el texto y para que se cumplan los objetivos de este. Ambos elementos van a ser pues muy importantes para asegurar que los resultados sean coherentes y que sean válidos. Y bueno, para esta parte de evaluación pues ya es todo. No sé si tienen alguna duda al respecto o no sé, que quieran comentar algo. De Por mi la parte, presentación. Ay, tú habla tú. Jenny, a ver, no, ya. adelante. Bueno, que por mi parte no hay ninguna duda. Ok. Linda, Sí, yo igual creo que no tengo ninguna duda. Ya los ejercicios, si tengo, te mando mensaje. ok. Pero yo creo que, pues sí, estuvo bien. Bueno, ahorita que vimos lo de los, ay, ¿cómo se llama? De los ejercicios, de lo de las noticias y de los documentos administrativos, me Ujú. acordé que cuando hice la guía que me mandaste de los ejercicios, sí vienen algunos sobre eso. O sea, sí dice como, me acuerdo que venía como un documento que una señora como que le daba un derecho a alguien más y te preguntan como de ese tipo de cosas. Entonces creo que esto nos va a ayudar como para reforzar ese tipo de ejercicios. Sí, insisto en esta parte, quiero que les quede así como bien grabada, en que no es que yo quiera que se aprendan todo esto, ¿no? Como de qué es un sesgo, qué tipos de sesgos hay, qué es la intención del autor, no, sino que logren identificar todas estas cosas justamente dentro de los textos que les van a poner en el examen, lo que decías, ¿no? En el simulador vienen preguntas en donde tienes que identificar cierta información, tienes que evaluar si lo que te está dando o diciendo pues es pertinente para que tú puedas responder las preguntas que te están haciendo con respecto al texto. Ujú. Entonces, no me interesa como que se aprendan todo esto, sino más bien que logren estas habilidades a la hora de leer. Montse, ¿tú tienes alguna duda al respecto? No, maestra, quedó Ok. claro. ¿Me puedes pasar tu número y tu correo aquí por el chat para que yo te mande toda la información y ya te puedas retirar? Bueno, si es que ya te tienes que ir. Sí, claro, maestra. Vale, ya yo te escribo y te doy como todos los detalles. Bueno, chicas, si no tienen dudas, Linda, Jenny, ustedes díganme, ¿hacemos los ejercicios de una vez o se los mando? Pues si se puede de una vez, yo digo que sí. Vale. Jenny, ¿de una vez? Eh, ¿Vamos? Sí, sí, va. Muy bien. Monse, pues vamos a hacer los ejercicios. Si te tienes que retirar, no hay ningún problema. Yo te los mando por mensaje y ya te explico. Sí, está bien. Súper. Entonces, déjenme guardo esto y les voy, vamos abriendo esto. Esta parte me interesa que logremos como identificarla, que son las intenciones comunicativas dentro de los textos. Como ya les expliqué, ¿no? Las intenciones, pues es aquello que trata de lograr en nosotros el emisor del mensaje, en cualquier tipo de texto, o sea, en cualquier tipo de texto,
ya sea géneros periodísticos, géneros literarios, en los textos administrativos, todos los emisores van a tener una intención comunicativa y van a ser diferentes según el propósito de quienes los escriben. En este caso vamos a estar revisando puntualmente qué es demostrar, o bueno, más bien, la intención es demostrar en el texto y por acá se les presenta una tablita con algunos ejemplos de aquello que los autores tienen como intención. Por ejemplo, si la intención va a ser convencer, su función va a ser que el receptor del mensaje acepte algo. Va a emplear argumentos estructurados basados en lo verosímil y aceptable, o sea, en algo que sea verdad y que pueda ser aceptado por el público al que va dirigido. Pueden ser verdaderos y a veces no, a veces puede que traten de convencernos a través de datos falsos o pues de mentiras, ¿no? Va a realizar valoraciones, utiliza oraciones imperativas, interrogativas y enunciativas. Este tipo de intenciones las vamos a encontrar en textos políticos o en artículos de opinión que tratan justamente de que como comulguemos con algunas ideas. Si la intención es persuadirnos, van a esperar que el receptor del mensaje realice algo, una acción o una línea de pensamiento. Va a utilizar oraciones exclamativas e imperativas y también adjetivos. La idea aquí es que llame nuestra atención de nosotros los lectores. Vamos a poder encontrar este tipo de intenciones en artículos publicitarios o carteles comerciales. Y finalmente, de entre las intenciones que nos ponen aquí es demostrar. Su función es que el receptor del mensaje se informe acerca de algo, de aquello pues que trata de mostrar el texto. Va a exponer el asunto de forma objetiva. Quien envía el mensaje toma la figura de experto, porque pues quien escribe es quien sabe con respecto al tema, y quien lo recibe va a tomar un papel de aprendiz. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a aprender de aquello que trata de demostrarnos. Va a emplear el razonamiento lógico, va a integrar datos porcentuales y datos científicos, es decir, información que ayude a sostener aquello que trata de demostrar. Utiliza cifras exactas, un lenguaje claro y oraciones declarativas. Lo vamos a poder encontrar en informes científicos y en textos de divulgación científica. Estos son pues ya textos más especializados, van a un público pues muy particular y utilizan un lenguaje científico. Entonces no son aptos como para todo el público, como recordarán que revisamos, creo que al inicio, en en nuestro primer tema. Entonces, si se dan cuenta, todo esto se va como conectando, o sea, no son diferentes el ámbito educativo de participación social, sino todo va formando un conjunto y vamos a revisar diferentes textos. Y para ello vamos a realizar juntas la autoevaluación y ya les voy mandando como las capturas para que lo pongan en su tarea de esta semana. Entonces, vámonos una y una. Primero Linda y después Jenny. Oye, Abril, a mí se me quedó, bueno, veo en la diapositiva solo la de intenciones comunicativas, pero no me aparece Ay, no me digas. otra cosa. No vieron Justo toda yo la también le iba a decir que no me explicación. salía esa parte. Ay, ¿por qué no me interrumpen? Yo te puse atención, pero no quería interrumpir. Lo siento, ya la ven, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, esto es lo que no vieron, es una tablita acerca de las intenciones y lo que les fui explicando. Ajá, entonces, aquí vamos a revisar tres: convencer, persuadir y demostrar. En diferentes tipos de textos, dependiendo de nuestro objetivo. Y ahora sí, la evaluación hacen una y una, de acuerdo con lo que ya les expliqué,
y les mando sus capturas para que lo pongan en la tarea de esta semana, Ok. ¿vale? Entonces, ¿empiezo a leer? Sí, y ya yo voy contestando y ya se las mando. Ah, va que va. Después de leer la tabla anterior, escribe V si lo mencionado en el siguiente listado es verdad o F si no lo es. En los textos científicos se utilizan argumentos y yo diría que es verdadero, ¿no? Falso. No. Yo también tengo duda aquí, o sea, esto sí no lo sé, pero de acuerdo con la tabla, en los artículos científicos se utilizan datos porcentuales y datos científicos. Yo creo que tal vez ahí en argumentativo se refería también como a opinión, ¿no? Como tal vez a eso se quería referir. ¿En dónde? En la pregunta, Aquí en los textos científicos se utilizan argumentos. ajá, Mm, pues es que, o sea, de manera como más amplia, yo diría que sí, porque argumenta aquello que está tratando de informar, pero si lo revisamos de manera literal, o sea, porque dice que después de leer la tabla, pues no nos dice que utilice argumentos. Más bien eso sería aquí arriba, en la intención de convencer, y lo vamos a encontrar en textos políticos, en artículos de opinión. ¿Sí? ok. Pero podría estar sujeto a interpretación. Jenny, la siguiente. Sí. La intención comunicativa de del texto científico es demostrar si iba, parece para abajo o iba de lado. ¿Cómo? Sí, tenía que leer ese o Sí, el otro. no, sí, 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 ese estabas bien. Yo creo que es verdad. ¿Verdad? Muy bien. Sí, es correcto. Siguiente. La mayoría de los textos periodísticos buscan demostrar algo. Mm, pues yo diría que, ay, a ver, voy a decir que falso. Sí, muy bien. Porque no buscan demostrar, buscan informar. Ok. Ujú, muy bien. Jenny, la siguiente. En un texto científico, el autor escribe como experto. Creo que es verdad. Ujú, porque es quien ahora sí que como que sabe, ¿no? De lo que está hablando. Luego, el texto siguiente busca demostrar. Última semana, nos vamos de vacaciones. Aprovecha los precios que no volverás a ver. ¿Sería falso? Ujú, porque no nos está demostrando nada. Trata de persuadirnos. Trata de que compremos. Siguiente. Los lectores de un texto científico toman la figura de un aprendiz. Este, creo que, creo que sí. Verdadero. Sí, porque nosotros somos los que estamos aprendiendo de lo que leemos. Ujú. Sí. En el texto científico se utilizan oraciones exclamativas e imperativas para que el lector realice algo. ¿Sería falso? Ujú, muy bien. No trata de que hagamos algo, solo trata de informarnos o sí, de hacer una demostración de alguna investigación. Y la última. El texto siguiente tiene la intención comunicativa de persuadir. El páncreas absorbe el tabaco por el reflujo biliar. Aún así, muchos médicos coinciden en considerar que la relación del tabaco y el cáncer pancreativo no es tan estrecha como ocurre con el cáncer pulmonar. Am, es, creo que también es verdad, ¿Verdad? no es falso. Que no trata de persuadirnos de hacer algo. Cuando se habla de persuadir, se espera que el receptor del mensaje realice una acción. Entonces, más bien nos está demostrando
porque utiliza datos científicos, que el páncreas, más bien el tabaco, no tiene una relación tan estrecha con el cáncer pancreático como sí lo tiene con el pulmonar. Ujú. Entonces, hay que poner como atención o hacernos la pregunta de qué es lo que quiere lograr el texto que estamos revisando. Y quiero tomar captura para así ya se ven. Y se las voy a mandar por mensajito, ¿vale? Para que la coloquen en su tarea de esta semana. Abril, lo que nos mandas eso, tengo una duda. Y dime. Lo del propedéutico es, o sea, ¿va a ser como que nos van a dar una clase o solo nos van a mandar como trabajos? No, solo es ¿cómo se llama? Es autogestivo. Es decir, ustedes van a entrar a la plataforma, van a revisar todos los materiales y sí son como clases, pero son grabadas, o sea, van a ver videos. Ah, ok, ya esa era mi duda. Nada más. Y ya cada semana hacen un examen de acuerdo a lo revisado durante la semana. Ah, ok, ya, gracias. Sí, de nada. Mm, Ahora les comparto el otro y ya para finalizar nuestra reunión de hoy. Están viendo ahora sí el ejercicio, ¿verdad? Se ve la diapositiva que dice intenciones comunicativas, el texto político. ¿Es esa? Ah, sí, sí. En este caso, bueno, ya sé que no revisamos textos políticos como tal, pero sí las intenciones comunicativas. Entonces, en este caso, se trata de convencer. Se presenta más en los textos políticos, artículos de opinión, editoriales o ensayos argumentativos. Eso sí, ya los hemos ido revisando. Em, Esta parte como que insiste en que lo que el autor pretende es conseguir que el receptor del mensaje acepte algo, o sea, que esté de acuerdo con una idea. Y nos dicen que cuando emitimos algún mensaje siempre lo hacemos con pues un propósito, ¿no? Cuando contamos algo, cuando escribimos algo, pues nuestra idea siempre va a perseguir un objetivo. Y para ello se utilizan como diferentes intenciones dependiendo del tipo de texto. En los tipos de texto narrativo, pues vamos a encontrar unas intenciones, pero en los argumentativos vamos a encontrar otras. Puede ser en textos políticos, publicitarios o de divulgación. En este caso, sus objetivos respectivos van a ser convencer, persuadir o demostrar. Cuando hablamos de convencer, estos se presentan o es más común verlos en los textos políticos. Perdón, en este caso también nos vamos a ver en artículos de opinión, editoriales y ensayos. Y en esta parte vamos a ir identificando justamente cuál es la intención comunicativa de cada uno de los ejemplos que nos ponen aquí. Entonces, igual nos van una y una y yo los voy aquí contestando. Ok, dice, selecciona la intención comunicativa principal de cada texto e imagen. El límite de temperatura que puede obtenerse con un horno solar está determinado por el segundo principio de la termodinámica como la temperatura de la superficie del Sol. Esto es,
6000 grados centígrados y la consideración de las propiedades ópticas de un sistema de horno limita la temperatura máxima disponible, perdón. Entonces, yo diría que ahí es informar. Oh, Nos dice el texto de divulgación. No, se fue la explicación. De divulgación científica y presenta información interesante y clara. Además, utiliza vocablos científicos y agrega datos precisos. Ay, entonces vamos a ver cuáles. Si no es informar, ¿qué otra podría ser? demostrar. Dice que justamente, ¿no? Utiliza vocablos e información científica. Bueno, agrega datos precisos. En este caso, por ejemplo, nos habla del segundo principio de de la termodinámica y nos da el número de grados, ¿no? O sea, eso es muy científico. Ok, entonces, en este caso fue demostrar. Jenny, ¿nos ayudas con la siguiente? Sí, en el Instituto de Energías Renovables IER de la UNAM, un grupo de investigadores desarrolló un horno solar tipo caja optimizado, es decir, una estufa que funciona con la energía del sol y cuya novedad consiste en tener un diseño optogeométrico que le permite ser operada en cualquier latitud durante todo el año y evitar frecuentes ajustes de los reflectores como ocurren con los hornos solares convencionales. Entonces, aquí, ¿cuál crees que es la intención comunicativa? Am, yo creo que es como informar, ¿no? Ujú. Justamente porque aporta información sobre el tema y utiliza el lenguaje claro y objetivo. Aquí no nos está dando datos, solo nos está contando que se desarrolló un horno. Ujú. Siguiente. Ujú. Los cultivos transgénicos contaminan los cultivos convencionales, los orgánicos, los alimentos y la miel. Cuando se cultivan fuera del laboratorio es imposible parar el curso normal de la naturaleza, de los insectos, de la polinización o las corrientes de aire. Por ello, la contaminación se expande de manera natural e inevitable. Si el maíz transgénico contamina las plantas nativas de maíz, estamos en peligro de perder estas plantas madre que son el origen de todas las variedades de este grano, lo que sería un desastre mayúsculo. Sería persuadir. Ujú. Presenta una tesis y razonamientos claros que defienden su postura. O sea, como de por qué, como que son malos los cultivos transgénicos, ¿no? Y ahora las imágenes. Jenny, ¿nos ayudas con esta primera imagen que dice flamenco? Am, yo creo que igual es como informar, ¿no? Bueno, creo yo. No sé, dice que en un cartel publicitario se persuade al receptor de hacer, de que practique flamenco. En este caso sería persuadir, o sea, como que trata de decirnos que o que vayamos o que hagamos flamenco. Ah, ok. Ujú. Este de que dice la UAMI contigo, cursos en línea. Yo creo que es informar. Ujú, sobre el curso en línea que se ofrece. Y finalmente este que dice prepárate, vivir sano es la meta. Am, yo creo que igual es como persuadir, ¿no? Por lo mismo de que, bueno, como que como que demuestra que tienes que hacer algo, así como el primero de arriba del flamenco, o no sé. A ver, dice que no, porque expresa una opinión por la imagen que eligió y agrega, ay, me choca que se vaya tan rápido, y agrega un razonamiento para vivir sano. Entonces, trata de que hagamos eh, como algo. Entonces sería convencer.
Si nos regresamos a la tabla, no, esta no es la tabla. Ay, quiero enseñarles la tablita. Cuando hablamos de convencer, nos dice que justamente esperamos que el receptor del mensaje acepte algo. Em, Emplea argumentos estructurados basados en lo verosímil y aceptable. Entonces, según la explicación que nos da aquí, expresa una opinión por la imagen y agrega un razonamiento como lógico para vivir sano. Bueno, em, esto por la sesión de hoy. No sé si tienen más dudas.